Este escritor es uno de los mejores del género y, bueno, últimamente había leído Astillas en la piel y esta novela en cuestión es la continuación. El libro se llama Nos crecen los enanos, de César Pérez Gellida. Lanzado el 8 de septiembre de 2022. Cuenta con 616 páginas en su presentación de tapa blanda y va por suma. Este libro es la continuación, como ya lo dije, de Astillas en la piel, que dejó un enorme cabo suelto. Y en esta obra lo cierra. Pero si no has leído Astillas en la piel, no pasa nada, vas a entender todo y muy bien. La historia empieza cuando la mascota de unos excursionistas encuentra dos cuerpos enterrados en el bosque. La policía tenía un sospechoso de esas muertes, ¿verdad? Pero por culpa de la pandemia, como que el mundo se detuvo y las investigaciones también. Pero cuando identificaron los cuerpos, se dieron con la sorpresa de que uno de los fallecidos era el sospechoso número uno. Eso significaba que tenían a un asesino serial suelto por las calles. Sara Robles y Víctor Valenciaga tomarían el caso, un caso que sería de lo más complicado porque el asesino parecía estar varios pasos por delante de la policía. Era un hombre muy astuto y despiadado por partes iguales. A eso había que sumarle que el caso del torturador risueño, ese es el nombre que le pusieron porque después de matar a sus víctimas les dibujaba con un cuchillo una sonrisa espantosa que iba desde la boca hasta la oreja. Se convirtió en un caso muy mediático y ese aspecto de su popularidad ayudará a este hombre no solo a escapar de sus perseguidores, sino a despistarlos y hasta a tenderles una trampa. Para eso necesitará la colaboración de Ruth Domínguez, una periodista de un medio local. Las cosas se complicarían porque empezaron a aparecer cadáveres por doquier, uno tras otro y con el mismo modus operandi. De manera que la policía no daba pie con bola. Entonces, todo esto llega a oídos de la Interpol, en la persona de Ramiro Sancho, un oficial. Y se juntan Sara, Víctor y Ramiro a estudiar al asesino para poder encontrar un hilo de dónde tirar. Paralelamente, vamos a conocer a la doctora Paz Velasco, psiquiatra de Álvaro Rodríguez López, el paciente asesino, quien se da cuenta del tipo de pulsiones que tenía su paciente. Hay que recordar que Álvaro es un escritor de fama mundial y siempre acudía a su consulta, a la consulta con la doctora, pero no para analizarlo a él, sino para ayudarlo a construir el personaje principal de las novelas que él escribe, de nombre Suso. La doctora se da cuenta de que este personaje es en definitiva el alter ego de su paciente. Finalmente tenemos a Álvaro Rodríguez López, el escritor asesino, que firmaba sus obras bajo el nombre de Álvaro Vázquez de Haro. Y es el protagonista de esta novela que nos va narrando sus pasos y su razonamiento de asesino serial a lo largo de toda la novela y con lujo de detalles. De manera que tenemos, por un lado, a los agentes de la ley que deberán presionar los botones correctos para seguirle la pista al asesino, pero sin entrar en rumbo de colisión con él. Y por otro lado, a un tipo que perfecciona sus métodos cada vez más y mejor a través de la práctica y que es infalible. O eso es lo que él cree, porque como todo psicópata era un narcisista consumado. Y cuando tú crees que estás sobre el bien y el mal, la realidad llega un momento en que te golpea entre las cejas y es ahí que te das cuenta que dejaste un cabo suelto que puede ser tu perdición. Tenía muchas expectativas con este libro, con la continuación de Astillas en la piel. Pérez Gellida escribe muy bien, es retorcido y creo que está un poco loco y eso me encanta. Pero creo que es una lectura que tiene sus luces y sus sombras también. El libro está narrado a dos voces, un narrador en tercera persona y otro en primera persona cuando se trata de la voz del asesino. Primero, lo que me gustó. El personaje del asesino serial es redondo, podemos ver claramente su evolución a través del relato. No es un personaje estático, es todo lo contrario. Y ese es un acierto tremendo en la novela. Es un personaje odioso, repelente, desesperante. Podemos observar que Álvaro, este hombre, atraviesa un camino de autoconocimiento, de saber al fin qué es en este mundo, cuál es su misión. Y una vez que lo descubre, le gusta, le encanta y se cree invencible y ya no puede parar. Es tan perfecta su evolución que al comienzo se siente cómodo haciendo uso de un arma blanca para marcar a sus víctimas,
pero por circunstancias particulares se hace de una Glock y de pronto se siente poderoso, siendo consciente de que no la puede usar porque dejaría mucho rastro, ¿verdad? Pero la utiliza para intimidar a sus víctimas. Y Álvaro se convierte en la maldad en estado puro, un ser monstruoso y despiadado, cero empatía, y deja tras sí un rastro de una violencia sanguinaria y descomunal. Las partes que le pertenecen a la doctora Paz Velasco son muy interesantes por el análisis psicológico que hace del alter ego de Álvaro. Además, ahí comienza la trama, que nos ubica dentro de 24 días y conforme avanza el relato es una cuenta atrás hasta llegar al desenlace. Es decir, dentro de 24 días, dentro de 16 días, dentro de 14 días, dentro de 2 días, esto es lo que va a pasar. Y así hasta el final. Eso me parece un recurso notable porque contribuye al suspenso de la trama y a que conozcas toda la psique del personaje, que es muy interesante, es fabuloso. En cuanto a la forma, me parece divertido el enganche que hace repitiendo las últimas palabras de un pasaje al inicio de la siguiente escena. Esto te obliga a concentrarte y a prestar atención. Es un recurso bien inteligente. Luego tenemos que los capítulos no llevan números, sino nombres de todos los elementos del mundo del circo, con su definición respectiva. Por ejemplo, el hombre bala y la definición, la mujer barbuda, los payasos, el hombre elefante, el escapista, etc. Y estas expresiones las encontramos dentro de cada capítulo a modo de símil. Es bien divertido, la verdad. Ahora, lo que no me ha gustado, me ha parecido una narración algo repetitiva, que no me llevaba a ningún lado. Tal vez porque así estaban los policías, dando vueltas sobre su propio eje sin dar con el asesino. Tal vez por eso. Pero a partir de la mitad del libro ya empecé a leer en diagonal porque me pareció un ritmo muy lento. No entendía por qué me contaba todo lo que me contaba. El personaje de Sara, No empaticé con ella para nada. Se me hizo insoportable. Una mujer adicta al sexo, el sexo la supera, es algo que no puede dominar. Hay partes demasiado explícitas con Víctor Valenciaga que me sacaban de la lectura, pero a la vez es la versión femenina de Superman. O sea, súper chica que todo lo puede y que todo lo sabe. Es más, perdí tanto interés en ese personaje que las partes que le tocaban a ella las pasaba con una lectura rapidísima porque no le sumaban al core de la novela. Y ya estábamos bien avanzaditos en el relato. Ya sus escenitas con Ramiro Sancho eran como estar viendo un culebrón mexicano. Me pareció un despropósito, la verdad. Y ya para terminar, y esto lo digo con mucho respeto, me da la impresión que el autor no supo cómo resolver la trama con las herramientas y los recursos que usualmente utilizan las fuerzas del orden. Porque resulta que inventó un personaje tan formidable que solo a punta del azar y de casualidades y de golpes de suerte pudo resolver la trama. No me cierra, no me parece verosímil. Y ese es mi problema con esta novela. Si quitas eso, no hay manera de avanzar. Además, no sentí que se hizo justicia. No puedo decir más porque estaría haciendo un spoiler gigantesco, pero me deja una sensación extraña. Como aporte, me parece ponderable el análisis psicológico y muy profesional que hace del individuo. Hasta es tan completo que podría servir como material de consulta. Se nota que el autor se ha informado y se ha asesorado muchísimo y muy bien al respecto. Esas partes no tienen desperdicio. En conclusión, es una lectura para todo público. A mí se me hizo muy lenta, pero lo que salva a la novela es el protagonista, un villano de antología. Solo por eso recomiendo su lectura. Creo que es un manual de cómo crear a un villano memorable. Y eso ha sido todo por hoy. Lean este libro, disfrútenlo y hasta una nueva reseña.